cómo aprender los verbos irregulares en el indefinido. En la clase de hoy, espero, vamos a responder a esa pregunta y vamos a hacerlo de forma práctica. 3 pasos. Vamos a dar 3 pasos y cada paso con ejercicios para que tú, estudiante de español, compruebes, te asegures de que has aprendido. Primer paso. Vamos a ver las terminaciones de los verbos regulares para repasar y de 3 verbos irregulares. Hablar, hablé, hablaste. Comer, comí, comiste. No necesitamos verbos en IR porque las terminaciones son las mismas que las de los verbos en ER. Hablé, hablaste, comí, comiste. Verbo estar, irregular, estuve, estuviste. Estuve, estuviste. Verbo ir, fui, fuiste. Verbo ver, vi, viste. Bueno, esos verbos en la primera y segunda personas. Este es el primer paso. Vamos con los ejercicios de este primer paso. El ejercicio es del tipo pregunta, respuesta solo con el verbo. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿fuiste a la escuela ayer? Respuesta, no, hueco, a la escuela. Y tú tienes que decir, no fui a la escuela. Usamos el mismo verbo de la pregunta en la persona que necesitamos. Vamos con el ejercicio y después daremos el segundo paso. ¿Hablaste ayer con tu abuela? Sí. Hablé con ella durante 2 horas. ¿Dónde comiste ayer? Comí en mi casa. ¿Escribiste los 3 mensajes ayer? No, solo escribí 1. ¿Dónde estuviste el sábado? Estuve en casa todo el día. ¿A dónde fuiste el domingo? Fui al cine. ¿Viste ayer a mi hermana? No, no la vi. ¿Qué tal? Pasamos al paso número 2. Estuve, estuviste. Hemos visto en el primer paso. Estuve, estuviste. Estar tiene esa raíz, esa base irregular en el indefinido, estuv, y luego se añade iste. Mira ahora el verbo hacer. Hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron. Bien. Las terminaciones de un grupo muy grande de verbos irregulares en el indefinido son las mismas. Estuve, estuviste, estuvo. Hice, hiciste, hizo. Hicimos, hicisteis, hicieron. Estuvimos, estuvisteis, estuvieron. Verbos que se conjugan como hacer o como estar en el indefinido. Tener, querer, poder, poner, venir, saber. Esos son los verbos que siempre son irregulares, ¿verdad? ¿Cuál es la clave aquí? Estudiar la base irregular porque las terminaciones son las mismas. Y ese es un gran grupo de verbos irregulares en el indefinido. Hay otro gran grupo de verbos irregulares que son los verbos como por ejemplo pedir,
servir, dormir. Son esos verbos que en el presente tienen un cambio en la raíz, en la base, de E a IE, o de E a I, o de O a UE. Por eso, ese grupo de verbos que terminan en IR, en el indefinido, cambian, pero no en las mismas personas que en el presente, sino en la tercera persona del singular y en la tercera del plural. Solo en esas dos. Ejemplo: pedí, pediste, pidió. Pedimos, pedisteis, pidieron. En el caso del verbo dormir, dormí, dormiste, durmió. Dormimos, dormisteis, durmieron. Vamos con los ejercicios de este paso número 2. ¿Qué te dijo la profesora? Me dijo que tengo que estudiar mucho. ¿Qué pedisteis para comer? Pedimos sopa, pollo y arroz con leche. ¿Qué pidieron tus padres? Pidieron lo mismo. ¿A qué hora llegaste a casa? Llegué a las 3. ¿Hiciste tú eso? No, lo hizo mi hermana. ¿Vendieron ellos la casa? Sí, la vendieron hace un mes. ¿Vendieron ustedes la casa? Sí, la vendimos hace un mes. Antes del tercer paso, 2 precisiones. 1. Verbos que terminan en gar, car, zar. Llegar o jugar, tocar, almorzar. Esos verbos en la primera persona tienen una pequeña irregularidad, pero solo afecta a la escritura. Lo estás viendo ahora. Llegar, llegué. Tocar, toqué. Almorzar, almorcé. O almorzar, almorcé. Las demás personas no tienen ese cambio. Llegar, llegué, llegaste, llegó. Lo mismo. Si te interesa el lenguaje escrito, ahí está. Segunda precisión. Verbos como decir o traer, que tienen en el indefinido una base, una raíz que termina en J. Traje, dije. Cuando la base termina en J, esos verbos que pertenecen al grupo de estar, de hacer, esos verbos que son siempre irregulares, en la tercera persona del plural, en vez de, hieron, hicieron, estuvieron, pudieron, en vez de hieron, tienen solo eron, dijeron, trajeron. La razón es simplemente fonética. Trajeron, dijeron, es un poco difícil, ¿verdad?, de pronunciar. Bien, pero son cosas menores. Vamos ahora con el tercer paso, porque hasta ahora hemos hecho ejercicios guiados. ¿A dónde fuiste? Fui a la escuela. Claro, yo te doy el verbo en la pregunta, tú solo tienes que usar el mismo verbo en la respuesta. Pero en este tercer paso, el verbo no aparece. Tú tienes que deducir el verbo por el contexto de la pregunta. Lo vas a ver. Y aquí es donde, lógicamente, se demuestra si finalmente has comprendido, has estudiado, has asimilado los verbos. Estamos en el proceso, no pasa nada si se cometen errores. Vamos a ver. ¿Qué hizo el profesor ayer? Explicó el pretérito indefinido. ¿Qué hiciste el domingo? Jugué al tenis con mi novia.
¿Qué hiciste ayer? Fui al supermercado y vi la tele. ¿Qué hizo tu tío ayer? Fue al cine con su mujer. ¿Qué hicieron ustedes ayer? Celebramos el cumpleaños de mi hija. ¿Qué hicieron tus abuelos? Creo que estuvieron en su casa todo el día. Bien, esto está muy bien, pero cuando yo hablo tengo que combinar el indefinido con el perfecto, me confundo. En el vídeo sobre el indefinido como introducción, digamos, explico un error que tanto los profesores como los estudiantes cometemos cuando aprendemos el indefinido pensando en la comparación con el perfecto o incluso con el imperfecto. Si quieres realmente entender cómo funciona este estudio del indefinido en combinación con los otros tiempos, te recomiendo que veas ese vídeo y después puedes pasar a hacer más ejercicios que tienes en el enlace que he puesto en el comentario número 1. En la página de internet también encuentras el PDF con las formas del indefinido, también gratis. Lo puedes descargar en mi página totalmente gratis con otros 8 PDFs de gramática y de vocabulario. Por favor, escribe en los comentarios si este vídeo es útil o no, si hay alguna otra práctica que te puede venir bien, que puedes necesitar. Espero que hayas aprendido mucho. Seguimos trabajando juntos.